Pero claro, tuve la fatalidad que el 2001 fue el correcto argentino y pegó en 2002 la crisis más fuerte de Uruguay de las últimas décadas, ¿no? Y entonces me arruiné. Claro, pero la experiencia fue nefasta. Porque yo digo, me arruiné, perdí la casa, perdí todo, me arruiné totalmente, literalmente, sí. Más que la carrera mía es mucho mía. Nuestra carrera es más completa que la de aquí, inclusive, en cantidad de carga horaria, asignaturas, una carrera muy completa, ¿eh? Claro, no deja de ser una universidad del extranjero y aunque esté homologada no es conocida aquí, ¿no? Por ejemplo, el mercado alemán desconfía mucho el sector real estate de España. Ha sido muy timado durante años, pero te van a pensar realmente tiene bastante sentido. Si al final es una operación de las más importantes que se le pasó en su vida. La mayor inversión de tu vida y vas tú a pelear con inmobiliaria. Este episodio está patrocinado por Cuonto, la cuenta online para pymes y autónomos que simplifica toda la gestión financiera de tu empresa. Con Cuonto puedes abrir tu cuenta en minutos, centralizar pagos y cobros, controlar gastos con tus tarjetas físicas y virtuales para tu equipo y tener una visión clara de tu negocio en tiempo real. Ya confían en Cuonto más de 600.000 empresas en Europa, entre ellas Pimeros. Más información en el link que te dejo en la descripción del canal. Bueno, Pablo Abad. ¿Qué tal? Socio de Requete Pizza. Correcto. Socio fundador. Socio fundador de Requete Pizza. Y de Cronos, socio también. También socio fundador. Muy bien. Co-founder, ¿no? Dice co-founder. Ahora hablamos de los dos proyectos. Muy bien. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Estamos aquí en tu local. Estamos en tu local de Hospitalet de Llobregat. Correcto. ¿Vale? Con Suárez de fondo, ¿no? Suárez de fondo. Hospitalet de Llobregat, muy cerquita de Fira Barcelona. Siempre pongo referencia, la gente conoce mucho la zona por la Fira, sí, por el tema del mobile y todo. Claro. Porque Hospitalet es muy grande. De hecho, la ciudad más grande de Cataluña es por Barcelona. ¿Y tú eres uruguayo? Uruguayo. ¿Nos cuentas un poquito tus orígenes? No hace falta irse al colegio, pero... No remontarme al colegio. No, vale. Pero inicios profesionales, un poco dónde empezaste y qué te llevó al mundo del emprendimiento, si fue desde un primer paso, si fue algo progresivo. Vale, bueno, nací en Uruguay, hice la carrera de contador público en Uruguay, que sería licenciado en administración de empresas de aquí, que la terminé bastante mayor ya, porque se me hizo larga, me casé, tuve hijos y todo. ¿Así? Sí, y lo que pasa es que empecé a trabajar en una empresa muy grande en Uruguay y llegué a puesto de gerencia con 23 años, entonces con lo cual tenía mucha responsabilidad encima y se me alargó la carrera, ¿no? ¿De qué era la empresa? De papelería, fábrica de papel, industria de papel. O sea, empezaste a trabajar en paralelo con la carrera. Empecé, con 18. Claro, exacto, con 18 años. ¿Te fue bien? Y me fue bien, la verdad, yo hice buena carrera ahí, se me alargó mucho la carrera, lógicamente, pero en el 2001 dejé el trabajo y me puse un emprendimiento propio en Punta del Este, sí, una chivitería. ¿No? Chivitería es como un bocadillo de carne, los pepitos le dicen acá, ¿no? Que es típico producto de Uruguay. Y Punta del Este, bueno, es el lugar más emblemático de Uruguay, como turismo me refiero, ¿no? Conozco. ¿Conoces? Me abracé en Punta del Este. A la mano. Ah, ¿te vas a este calor, sí? No me puse crema No, y con el viento no me di cuenta y al día siguiente se me caía la cara a tiras. Joder. Cuando pega el calor fuerte también, sí, ¿eh? Sí. Bueno, Punta del Este, claro, es un lugar a nivel latinoamericano, el destino por excelencia turístico, ¿no? Pero claro, tuve la fatalidad que el 2001 fue el correcto argentino y pegó en 2002 la crisis más fuerte de Uruguay de las últimas décadas, ¿no? Y entonces me arruiné. Había montado eso, otro negocio más también. Fue mi primera experiencia como emprendedor. ¿Por qué ese cambio de un puesto de gerencia en la empresa donde entiendo que estaba...? Bueno, al final también tenía gusanillo. Mi padre es de origen gallego, mi madre es de Uruguay. Mi padre tuvo restaurantes en Uruguay, trabajé con él muy pequeñito. Yo de 10 años estaba en la pizzería de él, ¿Ah, sí? Pizzería y restaurante, sí, hasta los 18 que empecé a trabajar ya como trabajador. Y entonces siempre me quedó el gusanillo, ¿no? De montar un negocio propio. Pero la experiencia fue nefasta, porque me arruiné, perdí la casa, perdí todo, me arruiné totalmente, sí, literalmente, sí. Hice en ese 2001-2002, exacto, la intención primera fue ir a Brasil. De hecho, estuve yendo durante un año a Porto Alegre con varios emprendedores uruguayos, empresarios, mejor dicho, más que emprendedores, para montar una empresa ahí. Al final no salieron como estaba esperado y dije, bueno, me vine para España, porque de hecho 2002 fue un año, ya digo, crítico en Uruguay. Las embajadas de Italia, española, la gente hacía cola toda la madrugada para sacar hora, para movilizar el tema de pasaporte y todo. Y yo resulta que mi padre, sin saberlo ni se acordaba él, cuando yo cumplí 18 años, me hizo la ciudadanía española. Se había olvidado por completo que... Ni se acordaba. Sí. Y ya te digo, era una cosa que eso valía oro en aquel momento, ¿no? Y
Y cuando me habló con mi padre, que me había decidido venir a España, tenía un contacto con el embajador en Uruguay, de España en Uruguay, y fuimos a hablar con él y me dice, pero Pablo, ya tienes ciudadanía española. Me sacó la foto y pasaporte al día siguiente, ¿no? Y dije, esto es una maravilla. Una maravilla, y dije, bueno, tengo que irme para España, y me vine para España. Fue un poco así la decisión de Brasil a España, y la verdad que en 2002 vine para aquí, Barcelona. El proceso de cierre ahí de la empresa, ¿nos puedes contar algo? Porque imagino que eso sería... Muy traumático, aparte, ¿no? Pasa también, es verdad que la experiencia en sí fue de muy poco tiempo, sí. muy impactante desde el punto de vista económico, aparte de la falta de experiencia. Y era autónomo, con lo cual, claro, me pegó directamente a mí. No, o sea, no me blindé ni me cuidé el patrimonio, todo. No tenía sociedad. La falta de experiencia fue eso, ¿no? Y claro, Punta del Este dice, han dicho en Uruguay que es la tumba de los cracks. Punta del Este es un lugar que se pone muy de moda en los lugares. Y claro, me agarró justamente, es muy corta la temporada en Uruguay, no como aquí, es un mes prácticamente de verano intenso en enero, pero fue un año particularmente duro por la crisis en particular, y aparte justo había un conflicto con Argentina, porque querían montar una papelera del lado uruguayo, y estaban haciendo barricadas del puente y no pasaban los turistas argentinos. Entonces había muy poco turista, que lo habitual es que esté repleto argentino, ¿no? Entonces eso moto fue la tormenta perfecta, ¿no? Entonces, claro, no hay ni tiempo a reaccionar. En un mes... ¿Y el banco se queda con la casa? Claro, sí. Pues ahí tuve que empezar de vuelta, ¿no? Y aquí vine, ya te digo, con una mano atrás y otra adelante. Vine a trabajar, a currar. Los primeros años fueron muy duros. De hecho, al principio... ¿Buscar trabajo por cuenta propia? Sí, vine yo, claro, ahí fue también yo tenía una carrera universitaria, había tenido experiencia como gerente durante muchos años. Vine a buscar trabajo de lo mío, de gerente o con una perspectiva de cargo jerárquico, y me di de bruces contra la realidad, ¿no? Pasa que estuvo muy atenta una empresa de contratación de personal, que le chequeé esa confianza y me dijo, verá, Pablo, el tema es que tu currículum, primero, la facultad, por más que la carrera mía es mucho mía, nuestra carrera es más completa que la de aquí inclusive, en cantidad de carga horaria, asignaturas, una carrera muy completa, claro, no deja de ser una universidad del extranjero, y aunque esté homologada no es conocida aquí, ¿no? Y después me decía que en aquel momento, 2002, claro, fue el año del euro aquí. Las empresas grandes, generalmente para cargos gerenciales, buscaban, primero, antes que nada, miraban el tema del idioma, antes que la carrera universitaria. Ya me descartaban por el tema del inglés, que hasta el día de hoy no lo sé. Entonces buscaban, en primer lugar, gente con conocimiento de inglés y una lengua, un idioma comunitario, italiano, francés o alemán. Y después pensaba la carrera universitaria. Entonces, bueno, al final vi que me daba bruces y cambié la dinámica. Empecé a trabajar en una empresa desde abajo como comercial. Lo que pasa también ahí, bueno, en Prosegur, el tema de alarmas. Sí. Trabajaba durante el día de comercial y de noche de camarero, en una discoteca. Y ahí en la empresa, la verdad, se dio la circunstancia también que rápidamente crecí, porque empecé a trabajar de comercial, al año pasé a ser delegado de Barcelona y a los 6 meses gerente de Cataluña de Aragón. O sea que poco conseguí lo que buscaba, ¿no? Desde adentro crecer, ¿no? Yo creo, teniendo una empresa y en mi caso en la construcción, yo me encuentro con que hay muchas personas que vienen de países latinoamericanos y que el mercado no es nada sencillo para ellas y a veces tienen un currículum fantástico. Sí. Yo intento buscar mucho esas oportunidades y de, oye, no te puedo ofrecer un puesto, no soy una gran empresa, pero te puedo ofrecer un puesto con espacio, con potencial para crecer y consigo incorporar perfiles muy buenos. Claro, es verdad. Hay gente muy preparada que viene de allá y mira, tuve la gran ventaja que tenía yo ciudadanía, ¿no? Sí. Conozco muchos casos de amigos, colegas que han venido sin papel y le han pasado fatal, ¿eh? Sí. Porque ahí, y ahora se ha agravado todavía, ¿no? Hubo una época medianamente buena, pero al principio costaba mucho, ¿no? Entonces, pero bueno, ya arranqué. ¿Tú siempre seguro? ¿Llegas a...? Tuve a gerente de administración, gerente de Cataluña de Aragón. La verdad que muy buena experiencia. ¿Cuánta gente tenías ahí a tu cargo? No me acuerdo, porque eran, claro, entre comerciales, técnicos y administrativos. Estaba hablando capaz que 90 personas habrían. Claro, 90, 100, no, y más también, más me estoy quedando corto, ¿no? Este tipo de empresas, la fuerza de ventas es muy buena. Es verdad que después hubo un crecimiento explosivo en la parte comercial después que yo me fui a la empresa, porque están, bueno, ahí una competición total y directa con Securitas Direct. Sí, en aquel momento no, Prosegur era mucho apuntar más a la calidad que a la cantidad, ahora también apunta a la cantidad, desde que la que dio Movistar. Estoy haciendo una propaganda a Prosegur, ¿no? Pero fue una muy buena experiencia profesional, la verdad que tengo muy buenos recuerdos, ¿eh? No, porque conozco bien Securitas y las fuerzas de venta son enormes. Enormes. De hecho, después también, cuando me fui de Prosegur,
monté dos emprendimientos. Monté el de Requete Pizza. ¿Por qué te fuiste? Bueno, me echaron. Fue una reducción que hubo ahí, un cambio organizativo potente. De estructuración, ¿no? Ya me lo esperaba también, ¿eh? No, un tema que sí, me lo esperaba. Y la verdad me hicieron un favor, ¿eh? En el sentido de, yo digo, tengo muy buenos recuerdos de la empresa, sí. Pero me estaba picando el gusanillo porque me pasó esto, no te lo comenté, pero cuando vine a España no quería saber nada de tener un negocio, pero en absoluto. La experiencia de ser tan nefasta ya, no, dije, no quiero trabajar, no tener más negocio propio. Y ya hacía tiempo que estaba picando gusanillo. De hecho, me da vuelta la vida, una semana antes de que me despidieran, me llama el que es mi socio de aquí de Requete Pizza, que tiene restaurante en Castelldefels, restaurante y pizzería uruguaya, que yo era cliente de él, ¿no? Me llama que quería poner una alarma, se le podía mandar un comercial. Y se me dio por ir yo personalmente, ¿no? Aparte tenía relación, trato con él, y estuve hablando como 3 horas. Y entre esas charlas el tema, yo digo, la idea que tengo en futuro, me gustaría, ¿no? Un día se me planteó poner un negocio, una pizzería uruguaya que pueda franquiciar y crecer a nivel. Y él estaba por el lado y dice, mira, pero yo estoy un poco agotado por el restaurante, mucho personal, consume mucho, el modelo de pizzería que sea takeaway delivery, que se pueda montar negocio rápidamente. Me gusta, si un día te lo planteas, hablamos. A la semana me quedé sin trabajo, lo llamé por teléfono. Lo primero que hiciste. Y ahí le pasé, preparé un plan de negocio que me llevó varios meses y arranqué. Pero al mismo tiempo también monté una distribuidora de Taiko ADT, que también es otro de los principales operadores de alarmas aquí. ¿Montaste al mismo tiempo? Al mismo tiempo. Ostras. En Castelldefels. Pasa que es verdad que justo ahí sí que no tuve tanta suerte porque me pidió un mal momento, que fue cuando Movistar adquirió Prosegur y salió a por el mercado. Y en esa guerra entre las dos grandes, Securitas y Prosegur, claro, los demás operadores pasamos fatal. Es un sector muy concentrado. Muchísimo. Porque yo entiendo, al final hay unos costes de captación que son muy altos. Es decir, estas empresas... Sí, las 2 primeros años de cuota, el payback es 24 cuotas. Se gasta muchísimo dinero en captar. Sí. Y claro, eso para el pequeño es complicado. Totalmente, muy complicado. En otros países está mucho menos concentrado. Tengo un amigo que tiene una empresa de seguridad en Inglaterra. Es verdad. Y me dice que no tiene nada que ver con lo que tenemos aquí en España. Entonces, monta los y ahí monté los dos a la vez. Está con la pizzería con tu socio, con tu nuevo socio. Exacto. Sí. Y arrancamos con este local de aquí, justamente de Hospitalet. Lo que pasa es que ahí arrancamos, la verdad que fue muy bien, porque este local está orientado no solamente a local y terraza, sino takeaway delivery, que es prácticamente el 50% de la venta. Fue muy bien y en el 2019 me planteé, hice un máster de franquicia, porque dije, quiero empezar. Esto fue el 2017 cuando se abrió aquí. ¿Cuándo abriste esto? 2017. Finales, no mediados. En 2019, como la cosa iba muy bien, tomé la decisión de empezar a crecer con el modelo de franquicia. Entonces hice un máster de gestión, creación y desarrollo de franquicia, justamente. Y 2020 me agarró el COVID. Tenía todo más o menos preparado, encaminado. El COVID fue un parón total. Yo, la verdad, que podía no haber cerrado, porque al tener takeaway delivery había muchas pizzerías, Domino's, Telepizza, que seguían funcionando. Pero fue un tema que no me arrepiento, aparte. Yo creo que un tema de personal, tío. Había que cuidar a la gente. No me imaginaba mandar a la repartidora a repartir los edificios, que te van a ver en un momento se habla mucho de los delivery, el ascensor, los contagios. Claro, cerré 2 meses. Yo sabía, tenía esperanza no, estaba bastante convencido que iba a funcionar cuando reabriera, pero la realidad era incógnita. 2 meses parados, los clientes desatendidos, la competencia seguía trabajando, porque eran varias que seguían trabajando. Y la verdad que fue abrir con todas las restricciones que hubieron, claro, sin salón, sin terraza, solamente de takeaway delivery. Y remontamos enseguida, tío. La gente estaba muy ávida, los clientes, la verdad, cuando apareció una campaña de pre-lanzamiento, de preapertura, y ya vi la respuesta de la gente en redes sociales, y fue brutal. O sea, recuperamos rápidamente las ventas de pre-pandemia, ¿no? Pasa que, claro, me cortó en seco el plan de expansión que tenía. Ya me tuve que centrar en retomar aquí, ¿no? ¿Por el camino cierras la otra línea? No, la mantuve lo de las alarmas, pero ahí fue el 2019, claro, en esa época, en el 2019, lo reconvertimos al tema inmobiliario. Ahí empezamos con el concepto de inmobiliaria. Porque aquí tenías el socio que ya tenía... No, pero ahí es un socio totalmente diferente. En el tema de la inmobiliaria es otro socio que es José Luis, que tú lo conoces también, que él trabaja conmigo en Prosegur. O sea, ¿montaste lo de las alarmas los dos? Ahí los montamos los dos, exacto. Y para el tema de la inmobiliaria nos seguimos los dos justamente juntos, claro. ¿No? Fue un cambio natural, porque ya te digo, el tema de las alarmas no daba para más, pero nunca perdimos el contacto. De hecho, yo sigo vendo alarmas de Segurmá ahora, por ejemplo, me salen clientes, porque al final tengo una inercia de clientes que me van llamando, que quieren cambiar de compañía,
Y en los 4 locales que tengo alarma de Segurumay, la verdad que funciona estupendamente bien. Entonces me mantengo vinculado porque aparte de verdad también en el tema inmobiliario surgen muchas veces necesidades de los propios clientes, ¿no? Piso que tiene a la venta, vacío. Hoy se vende más alarmas por tema ocupas que por robo. Yeah. En la época que yo vendía ni se hablaba de ocupación prácticamente. Y entonces sigo medio vinculado al sector. ¿Cómo es el giro de alarmas a inmobiliario? Al tema inmobiliario, mirá, fue a raíz, mirá cómo fue el tema. Cuando estaba haciendo este máster de franquicia, fui a la Expo de Franquicias de Madrid, que es la más grande a nivel nacional, porque ahí un poco lo que se iba era a ver cómo se vendían las franquicias, ¿no? Y me acuerdo que una cosa me quedó grabada a fuego de un docente, fue de que verías, porque es verdad, no sé si has ido a alguna feria de franquicias. Sí, he estado, sí. ¿Sí? Hay un apartado que son las grandes consultoras que venden franquicias, ¿no? Las más conocidas de todas, que ahí venden, son mega stand que tienen montados y entonces tienen comerciales al final vendiendo franquicias, tienen varias franquicias que son las que representan ellos. Después tenés el gran stand de Banc Sabadell, que sé que apostó mucho por el mundo de las franquicias en su momento. Y después tenés locales que si lo mirás de lejos, ¿verdad? Observando, te das cuenta cuando es el mismo propietario que está vendiéndolo. Porque vende con una pasión que no la vende un comercial. Está claro. Y entonces fue eso, y ahí justo caí con una inmobiliaria, me llamó la atención, 2 chavales jóvenes, que eran arquitectos de formación, habían montado una franquicia en Ciudad Real, creo que era. Me encantó la manera que los vi, cómo vendían, y fui a curiosear, y de curiosear terminamos yendo a su oficina de Ciudad Real. Al final no montamos con ellos la franquicia porque... claro, no había nadie en Barcelona, nosotros un sector que no conocíamos. Ser los primeros aquí no nos parecía. Claro, que tampoco no se aportaba mucha marca, ¿no? Porque tampoco... Nada, era muy poca marca. ¿No? Yo estuve en una feria de franquicias porque con la constructora hubo un momento en que dije, a lo mejor me puedo enganchar a franquicias que estén creciendo y que busquen constructoras. Claro. De aquello estuve hace 6 años en una feria de... Sí. Pasa, la franquicia vivió un momento, yo cuando vine en el 2002 estaba muy fuerte el modelo de franquicia. De hecho, la primera feria fue en el 2002 en Plaza España, en la Fira. En aquel momento creo que había 1.200 enseñas de franquicias. Pero también decían que, claro, el problema fue que hubo tanto... Estaba en plena ola de crecimiento. Muchos negocios que funcionaban muy bien, ya teniendo un negocio, pensaban que eso era franquiciable y se estamparon. Por todos lados, ¿no? Porque no había el know-how. Al final tenías que meter know-how, no solo la marca. Y si aquí iba a montar tu negocio, no tenía ni conocimiento. Y lo que más penaliza en la franquicia es el porcentaje de bajas. Eso te penaliza muchísimo. Bueno, yo creo que para franquiciar algo... mínimo tener 2 o 3 locales. Claro. De hecho, el Banco Sabadell, una de las cosas, yo abrí un segundo local en Esplugas hace un año, ¿vale? Pero justamente una de las cosas que me comentó el director, conozco a uno de los directores de expansión de franquicia de Sabadell, y lo mínimo que pide el Banco Sabadell, porque al final el crédito se lo conceden al franquiciado, no al franquiciador, claro. Pero que la franquicia tenga un mínimo de 2 locales. 2 locales. Claro, es que un mínimo te puede ir muy bien por 1000 razones. Claro. Para entender que un modelo tiene sentido replicarlo, que mínimo que replicarlo tú una vez. No, y sobre todo, uno de los problemas que muchas se encuentran es que el negocio funciona porque está el dueño atrás. Por ejemplo. Y entonces no franquiciar muchas veces, ¿no? Interesante. Entonces, por un lado, empujas con José Luis Cronos, ¿no? Que se claro, entonces eso que decía, cuando hicimos lo de la inmobiliaria, nos gustó. El sector inmobiliario siempre me atrajo, la verdad. Oye, la verdad. Muchísimo, tío. Pasa que verdad, tuve una mala experiencia aquí en el 2002 cuando llegué, que estaba buscando trabajo. Entré a trabajar en inmobiliaria, estuve 2 o 3 semanas y me tocó, la verdad, un empresario nefasto, que era un ex comercial, no voy a decir cuál es porque al final no, pero penoso, el trato con los comerciales, penoso, la experiencia fue pésima. Pero era, ¿qué pasaba? Era muy habitual el 2002, que era plena ola, que todo se vendía. Y había poca profesionalidad. Yo me acuerdo que yo entré a trabajar un día en la inmobiliaria con esa expectativa de me voy a formar aquí. Al día siguiente estaba tasando inmuebles. ¿Tasando? ¿Y cómo voy a tasar? Sí, tú vas ahí, sacas la medida en un papel de cuántos metros, tanto el metro cuadrado y ya está. Está la tasación hecha, digo. Si ahí arrancamos mal, ¿no? Pero fue pésima la experiencia que tuve. Entonces ya me quedé un poco quemado con el sector. No seguí buscando trabajo de comercial en el sector. Pero cuando volví después de tantos años y estuve en contacto con esta gente, fuimos 2 días ahí interiorizándonos bien, optamos por no entrar en esa franquicia por lo que te comentaba, pero nos quedó el gusanillo, ¿no? Y ahí contactamos con una empresa muy grande que existía en aquella época, ahí sí compramos la franquicia. Esa empresa después del año cayó. Ostras. Y entonces nos tuvimos que contar por cuenta propia, crear las marcas y todo lo demás. ¿El canon de entrada era fuerte?
No era demasiado, creo que eran 15.000 o 20.000 euros. Sí, pero había un canon de entrada. Un canon de entrada y luego un royalty, ¿no? Era un royalty que era un porcentaje de las ventas, con un mínimo. Claro, también ahí estaba muy enganchado el tema inmobiliario. Claro, la gente piensa que inmobiliario facturas mucho, sí, cuando vendés, pero hay meses que son de cero facturación, ¿no? El canon fue alto, pero bueno, pero no me salió tan mal. Igual, de todas maneras, fue como un aprendizaje. O sea, recuperamos. Entonces ahí montáis finalmente. Y entonces empezamos con, exacto, empezamos con dos conceptos, Ocean Real Estate y Cronos PCI. El Cronos, lo que le vemos, la parte de personal shopper inmobiliario. ¿Qué significa cada uno? Claro, el real estate al final es inmobiliaria, el cliente que nos contrata es el propietario que quiere vender. O sea, Ocean Real Estate es donde... Lo que pasa es que alquiler también nos dedicamos al principio, pero lo dejamos de lado, porque el mundo del alquiler hoy en día es una selva, es una selva total. Y entonces, quien nos contrata es el propietario que quiere vender, ¿vale? El real estate de toda la vida. Y Cronos PCI, Personal Shopper Inmobiliario, que es un concepto aquí en España todavía mucha gente no lo desconoce. Sí. Es muy americano. Americano totalmente. Claro. Los americanos en muchas cosas en esto son pioneros, ya nos llevan décadas de ventaja, ¿no? Hablan entre la inmobiliaria y el personal shopper. Y el propietario y el comprador están... Pero te pones a pensar, realmente tiene bastante sentido. Si al final es una operación de las más importantes que se le pasó en su vida. La mayor inversión de tu vida y vas tú a pelear con inmobiliaria. Claro, porque la inmobiliaria al final cobra comisión a las dos partes en muchos casos, pero lo interesa de quien defiende. Del comprador no, seguro, si le paga no, lo contrató el vendedor. Entonces es importante que yo creo que el comprador vaya bien asesorado por un personal shopper, ¿no? La cantidad de cosas que se te pueden escapar en la compra de un inmueble. Todo tipo. Porque el personal shopper no es la gente piensa solamente en la búsqueda, no. La búsqueda es la parte capaz menos trascendental. La más importante es todo el acompañamiento hasta llegar a la firma, ¿no? Sí, ¿no? Ya porque descubrís, claro. Que no hay sorpresas por 1000 lados. Y que si te encuentras sorpresa que puede pasar después a posteriori, vicios ocultos, tenemos abogados especialistas en el tema y te podemos defender a posteriori también, ¿no? Saber que un vicio oculto pues son 6 meses, ¿no? Claro, pero hay que estar atento a esas cosas también, ¿no? Pero generalmente no nos pasa porque tratamos de evitar todos esos problemas, ¿no? Previamente. ¿Qué tal va la...? Va bien, lo que pasa es que hay un gran problema ahora, que hay poco producto. Entonces es un gran drama que tenemos ahora. De hecho, ahora hemos parado de captar clientes de personal shopper por una temporada, porque tenemos muchas búsquedas en activo y estamos reorganizándonos, porque claro, cuando salís a buscar, la mayoría de los casos son inmobiliarias, algunos son particulares que venden, pero la mayoría son inmobiliarias. Y si estamos hablando si la propiedad está a precio de mercado. Cuando no se vende porque está fuera de precio de mercado. Si está a precio de mercado se vende rapidísimo. Entonces hacen ronda de visitas y son nosotros los primeros. Generalmente la misma mañana lo vendieron. Es brutal. ¿Y operáis principalmente en Barcelona? ¿O estáis Sí, Cataluña diría. Han salido en operaciones fuera de Cataluña, porque al final también integramos una MLS, que es una asociación de inmobiliarias que colaboramos. Pero generalmente, fundamentalmente es aquí en Barcelona, algo en Tarragona, en Gerona también, Cataluña fundamentalmente. ¿El cliente qué es? ¿Es nacional o es cliente internacional? Diría que tenemos un 80-20 capaz. 80 nacional o un 20 extranjero. Porque ahí el extranjero todavía, si cabe, tendría más predisposición. De hecho, el extranjero, creemos que ahí sí que hay un nicho. Es verdad que ahora se va a frenar un poco el tema de que quitaron la Golden Visa, ¿no? Ya. Pero bueno, hay muchos extranjeros que vienen aquí a vivir y... Eso es para el latino, ¿no? Para el latino igual. El europeo no tanto, claro, los franceses. Hemos vendido muchos franceses y alemanes también. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, el mercado alemán desconfía mucho el sector real estate de España. Han sido muy timados durante años, el run que hay es que entonces vienen con mucho reparo, pero justamente por eso es un perfil idóneo para contratar un personal shopper. Pasa que tenés que tener un acuerdo con alguna inmobiliaria de Alemania o de Francia, por ejemplo, que sea el interlocutor y el que vele un poco con la operación, ¿no? Será muy complicado llegar, pero hay mucho recorrido. Por eso digo que apostamos mucho por el tema de personal shopper, porque creemos que hay mucho recorrido a futuro, ¿no? ¿Y en ese proyecto estáis? ¿Al final 3 socios sois? Sí, con José Luis y con Albert, exacto. ¿Y la visión ahí un poco a futuro? Ellos dos son catalanes, sí. O sea, ahí sí que tenemos socios catalanes, entiendo que ahí es un tema que, verdad que según la tipología de cliente, cuando es un cliente americano soy yo que generalmente me presento, y cuando son catalanes también lo hago, yo palo catalán miqueta, pero bueno, siempre ayuda. ¿Y hay un poco la visión es simplemente el hacer crecer un poco el proyecto o en algún momento intentar replicar? No sé, la verdad que no lo tenemos muy claro ahí. Primero es un sector que es complicado porque claro, a priori seduce mucho, la facturación es interesante, pero claro, muy de sierra, ¿no? De sierra, entonces cuando tenés 2 o 3 meses sin actividad penaliza mucho. ¿Tenéis ahí empleados o hay ustedes tres? Bueno, ahora estamos nosotros con un par de comerciales, una coordinadora, pero también eso hay que ser precavido en este sector, ¿eh?
Ok. Sí, sí. Y en el lado de Requete Pizza... Y en Requete Pizza, sí. lo que te decía, se frenó un poco con el tema del COVID, la idea de expandirme como franquicia. También es verdad que con la edad también te vas un poco refrenando. Tengo ojo, estoy con muchas ganas de crecer, pero ya de otra manera, de otra forma, ¿no? Y entonces el año pasado, estamos en 2025, 2024, a principios de 2024, abrí un segundo local en Esplugas. Lo que pasa es que ese local es solamente orientado a takeaway delivery. No tiene salón, no tiene terraza, con lo cual también era una manera de testear... No tiene ni salón ni terraza. Nada. Testear un modelo de tener un híbrido, que eso se da en muchas cadenas de visto, ¿no? Al final tener un modelo de restauración con local propio y otro solamente takeaway delivery. Es un local que está bien ubicado, pasa como todo, tenés que darte a conocer, al final hay que hacer publicidad y campaña de publicidad, y estoy en ese punto ahora. Ahí es muy marketing digital, ¿no? Es un concepto Claro, de marketing digital. Claro. Bueno, Pasa que es verdad que dependes mucho, cuando es takeaway delivery, dependes mucho de las plataformas tipo Glovo, Just Eat Delivery, y se te comen gran parte del margen. Entonces ahí tenés que tener mucha precaución también, ¿no? Tengo repartidores propios, tenemos venta por la web también, y es lo que hay que intentar potenciar, ¿no? La venta propia, el canal propio. Ahí el marketing un poco de guerrilla, de dar papelitos por la calle... El buzoneo sigue funcionando, ¿eh? Sí, funciona. Claro, es natural. Vamos, sí. Yo creo que sigue siendo normal que tú llegues a tu buzón, veas un sushi, coño, un sushi, lo pones ahí en la, yo pensé que no, pero sí, en la nevera o ¿eh? tal. Sí, pues al final, de vez en cuando, pues... Sí, sí. Bueno. O el imán en la nevera, que va muy bien también. Sí, sí. Nos contaba el otro día Rubén del Poble que ellos tienen tres modelos. Tienen el modelo de delivery, tienen el modelo de restaurante como este que tienes aquí, y luego tienen un modelo intermedio, ¿no? Que es el restaurante, pero donde no se te sirve la mesa. Que básicamente es más pequeñito, más recogido, 4 mesas. Y bueno, ahí les funciona un poco Esa pizzería, la verdad, es brutal. Estuve viendo la entrevista también, no la tuya, la otra que había hecho anteriormente. Sí. Y es brutal lo que ha crecido. Y sí. Acá abrieron una que da vuelta. La que dice el Hospitalet, justamente comenta en Barcelona, es aquí muy cerquita de aquí. Yo hablaba con él, tienen un producto de calidad, a buen precio. Sí. Y yo creo que ahí tienen un modo de negocio donde el pago de las empresas de delivery es una parte importante de su. Es decir, del globo de. Pasa que ahí hay que llegar a un tamaño para que... El gran problema es ese. Fíjate tú, los pequeños como nosotros somos los que sufragamos las comisiones que pueden cobrar a un McDonald's, un Burger King, una pizza del Pobla, claro, al final. Y es normal, también lo entiendo. Sí, pero es así. Yo estoy peleando por la reducción porque al final, claro, muchas, estamos hablando de un 30% de comisión te cobran. Aquí nos hablaba, apareció en la entrevista que facturaban unos 20 millones y creo que era Globo, les pagaba un canon anual pues de alrededor de 1 millón de euros. Imagínate. Por estar en la plataforma y por ser tener la exclusiva de... Entonces, claro, si lo piensas, claro. Eso le da un empujón brutal que hace que para ti, que no tengas ese... No, totalmente acá. Sea muchísimo más difícil de competir con uno más grande. Entras ahí en una rueda positiva... Pasas un mal, tenés que tenerlo, no te queda otra opción. Lo que pasa es que, claro, lo que no puedes es solamente focalizarte con las plataformas. ¿Se puede compartir qué porcentaje es un 20 o un 30? 30%. ¿No? 30% de comisión. Pero aparte es un 30% que es medio engañoso, porque lo he hablado una vez con un comercial de Globo. No lo entienden, no lo quieren entenderlo, porque te cobra un 30%. Con el IVA. Claro, sobre tu precio de venta que tiene incluido el IVA. Entonces realmente es un 32%. Después si se te agregan el IVA, me lo valo de sí, no pasa nada, ¿no? Creo que no quiere entenderlo. No quiere, me lo explicado más de una vez, ya me cansé. Hasta decía lo mismo, igual no me van a bajar la comisión. Pablo, como fuese 32. Y era el 35 antes, cuando empecé, ¿eh? Me bajaba el 30 a raíz de una campaña que hice, me acuerdo, hace unos años, una burbuja en el fin de semana de Fórmula 1, que había competencia en Montmeló, me metí 1.500 euros para un fin de semana salir posicionado arriba, pero con la condición de que me bajaran la comisión. Y de eso quedó. ¿Tiene los mismos precios en delivery que en restaurante? Sí. Estamos los mismos precios, sí. Todo que es delivery. Pasa, bueno, el delivery cobras el envío, lógicamente. Tiene su el coste del envío, el cliente. Entonces, ahora mismo, donde estamos, ¿no? En Hospitalet, este restaurante estable, ¿no? Sí. Acá está estabilizado. Aquí, de hecho, bien. Vamos bien, hemos ido increciendo. Sí. Hubo un punto de inflexión hace 2 años y medio, con una campaña que se viralizó, lo que hablamos, la potencia de las redes sociales. Ahora voy a retomar de vuelta el marketing digital por eso mismo. Fue una campaña con un foodie que se viralizó. Lo que hicimos era un desafío de comerte un metro de pizza, que si te lo comías en media hora era gratis. Claro, y nadie lo consiguió. ¿Un metro de pizza? Venía gente acá, estos tipo cachas, que decían, yo me como hamburguesas de 3 kilos, me como todo, no se la terminaban, ¿eh? La pizza era muy contundente.
No se acaban, no se acaban en medio. No se acaban. En medio no se acaban, no se acaban. Claro, si no se acaban, tienen que pagarlas, lógicamente, ¿no? Pero a mí me vino genial porque tenía el local permanente. Entonces, gente bajaba del metro. Bueno, mejor hicimos un martes, era un tema de entrantes. Bueno, no me acuerdo muy bien qué promoción era, pero sé que estamos hablando que el incremento de venta fue un 30%. ¿no? Con un vídeo, 1,5 millones de visualizaciones, fue brutal eso, ¿no? Yeah. Brutal. O sea, lo que pasa es que tuve repetirlo no es tan sencillo, ¿no? Es decir, puedo repetir la campaña, pero que el vídeo llegue... No, de hecho, intenté replicar y dije, encontramos, no hubo manera. La repliqué con la mía foodie, con otro foodie, con sorteos más impactantes. O sea, sorteé en una cena gratis, pizza gratis para toda tu vida. Son 2 cenas para familias, sí, toda la vida, mientras esté abierto Requete Pizza y viva la persona. Pero no tuvo el impacto ni por asomo de ese vídeo. Y entonces lo que me decía, el algoritmo al final cuando pilla y agarra tracción, nunca sabrá. Pero la gente bajaba del metro, ¿eh? Me fue impresionante. El local lleno, a reventar, a rebosar. Lo que pasa es que justo estaba encantado que había cambiado el community manager recientemente, que fue quien cambiamos la web, cambió la imagen de las redes sociales. Claro, dupliqué el número de seguidores en cuestión de días. Hizo un trabajo formidable este chico, la verdad estoy encantado. Pero el tema es que se decidió ir a vivir al extranjero. Se fue a vivir a Australia y fue ahí... Me partió al medio, la verdad que lo tenía... ¿Viste cuando estas cosas funcionan? Sí. Es el reto que tenemos en la empresa pequeña. Sí. La enorme dependencia de tal cual. Personas, de una persona. ¿No? Claro. No tienes todavía departamentos, sí. No, tienes persona. Exacto. Bueno. Pero bueno, estoy en el camino de ver si retomo de vuelta el tema del marketing digital a partir del próximo mes. Y visión un poco Requete Pizza ahora mismo, ¿cómo te planteas aquí 2030, digamos, en 5 años? ¿Qué te gustaría? 2030. A mí me gustaría tener un modelo con seguridad. Ya no pienso, mira, hace unos años cuando empecé con el tema de la franquicia, me hicieron un reportaje en La Vanguardia. Me acuerdo que fue un día, era un festivo acá, bueno, uno de los días más tirada, y la verdad un artículo muy contundente y me acuerdo para el 2030 el planteo de tener 25 locales en franquicia. Estamos este año con 2 locales. Claro, no preveía lo del COVID, pero para que también ahí, de estas cosas que asumo me da culpa, también me paré muy en seco yo, tenía que haber tomado rápidamente la dinámica, y recién el año pasado me propuse empezar a abrir locales, ¿no? Pero ya no con esa vorágine de tener tanta cantidad de locales. Prefiero tener menos, seguramente no sea modelo de franquicia, sea más de locales propios. Tuyo de tener 3 o 4. Y si son franquicias, prefiero tener franquicias de la cual conseguir capital de inversores, pero que el otro socio de la franquicia sea un trabajador nuestro. Es una manera también de darle más a la gente posibilidad de crecer, que quiere crecer, y tenés el know-how ya. No tienes que estar haciendo, porque eso pasa muchas veces en la franquicia también, ¿no? Yeah. Viene un inversor potente, pero no sabe nada del negocio, no se implica, pone personal solamente y te desprestigia la marca al final, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Al final en Requete Pizza tú vendes pizzas, pero también al menos tienes unas empanadas que están buenísimas. Están muy buenas las Requete empanadas. Lo digo con conocimiento de causa. No, sí. Ese mix como llegó, ¿eso fue desde el principio? Lo que pasa es la empanada realmente es un producto muy típico en Argentina y Uruguay también. Desde el principio la tuve la empanada. Pasa que es verdad que empezó a tomar tracción porque la gente le empezó a gustar muy mucho y no las potenciaba. De hecho todavía no tengo ni promociones de empanada, pero bueno, el mismo cliente cuando las prueba pasa eso mismo, le encanta la empanada nuestra. No, es que hay son muy artesanales. De empanadas que se han puesto muy de moda en España. Y aparte, claro, se puso súper de moda, ¿no? Las grandes cadenas, tipo las Mousse, Tío Bigote, toda esta. Pero claro, yo ahí no quiero competir con ellos, no, primero no puedo competir con ellos, pero ellos apuntan mucho a volumen, yo no necesito tanto volumen, prefiero tener un cliente que esté dispuesto a pagar lo que vale el producto, que al final es su producto que tiene elaboración. Pero bueno, la verdad que tomó tracción, representa capaz el 20% de la facturación. Y también agregamos, el año pasado milanesas, que también su producto se puso muy de moda, no sé si en Madrid también o no, pero aquí hay una marca de Chalito, que es muy conocida aquí, que está el Luis Suárez detrás también, mira el Luis Suárez justamente, ha crecido muchísimo aquí, y tienen pizzas, empanadas, milanesas, pues el fundador es argentino, pero le pusieron mucho foco últimamente a la milanesa. Y están creciendo, ya están ahora en un plan de expansión, no sé si tienen 8 locales o 10, van para 20 el año que viene, o sea, si empiezas tienen mucho respaldo atrás, muchísimo respaldo tienen. Si empiezas a vender más empanadas o milanesas, no puedes quedarte con Requete. De hecho, es la idea, en futuro. A mí me gusta, de hecho, creo que a veces... Requete sea un poco el paraguas de las marcas. Claro, cuando hablo contigo alguna vez, como es un poco largo Requete Pizza, a veces tío Requete y me suena bien. Sí. De hecho, mira, ahora me hiciste acordar, hace 2 años, claro, esto también por eso las cosas que no salen bien te van refrenando. Antes de abrir el local de Esplugas, monté una dark kitchen aquí a la vuelta. ¿Ah, sí? Que fue, mirá cómo fue el tema, estamos hablando de 2022.
Vicio, no sé si conoces la vergüenza de Vicio. Bueno, Vicio montó el primer operador, lo montó que a la vuelta. No, miento, en Barcelona, y aquí a la vuelta montó en un local. Y me acuerdo que fui a indagar un poco cómo funcionaba Vicio, ¿no? Y me metí con una mochila de Vicio, de mochila de Globo, entre medio de los repartidores, para ver un poco la operativa, ¿no? Y me quedé deslumbrado. Eran 20, 30 repartidores, una vorágine que trabaja Vicio. Sigue trabajando brutal, pero cuando arrancó era una cosa de loco, ¿no? Y el modelo de ellos 100% Globo. No tienen reparto propio, no tienen... Tienen salón, sí, local en Barcelona, abrieron en Madrid también, pero el fuerte de ellos, de hecho, con 3 locales, uno en el otro extremo de Barcelona, el de Villa Augusta y el de aquí, atendía el 95% del área metropolitana con los repartidores de Globo. O sea, tienen una penetración brutal, ¿no? ¿Y qué pasa? Me empezaron a pedir los empleados de Vicio pizzas nuestras, le encantaban las pizzas nuestras. Y entonces un día digo, hostia, fui yo y hablé con el encargado. Digo, me gustaría, te llevo las pizzas de regalo. Intenté ver si había alguna manera que grabaran los empleados de Vicio comiendo la pizza nuestra. Y dijo, viable, Pablo, me caes muy bien, pero no puedo hacerlo, me echan de arriba, ¿no? Y la circunstancia de la vida que el chico que era encargado aquí lo ascendieron a responsable de expansión de Vicio. Y como tenía un buen feeling con él, le pregunté... ¿De expansión? De expansión, sí, sí. Clave para... Sí. Y un chaval joven, bajísimo y muy preparado, ¿no? Y entonces, justamente hablando con él, me comentó un poco cómo estaba el tema de la expansión, el crecimiento. Y ellos en Madrid, por ejemplo, trabajan con Pedidos Lab, que es una dark kitchen muy potente, que el fundador creo que es el fundador de Uber. Claro, tienen varios conceptos de 30 marcas o 30 cocinas diferentes y Vicio es el motor que tiene ahí, ¿no? Y entonces le dije que tenía curiosidad para ir, para conocerle, y me invitó a ir a Madrid a verlo. Y fui con mi socio de aquí, fuimos un par de días, nos metimos en la cocina de Vicio de dentro de la dark kitchen y entendí el modelo de ellos, me explicaban pequeños, ¿no? Tips. Entonces ¿alguna cosa que te llama la atención? Sí, la clave, si tú te fijas los repartidores, no sé si en Madrid es igual o no, muchos repartidores de Globo tienen la etiqueta de Vicio puesta detrás en la mochila. Ellos aprovechan cuidan y tratan muy bien al repartidor. Entonces me decían, claro, es una pieza clave el repartidor al final. Es que te llega tarde y ya te estás preparando por eso. Entonces, los cuidan, pero les exige también. Y yo aquí, por ejemplo, el local, una cosa que vi de ahí era que tenían una chica que es la que, adentro de mucho personal trabajando, ¿no? Preparando el packaging y todo, el envío, pero tiene un interlocutor entre el repartidor y el local, que era una persona muy simpática, pero muy firme. Porque claro, la mayoría de los repartidores no hablan en castellano, hay que entenderse por señas, ¿no? Pero con ella quedaba claro que era, trata bien el producto, se aseguraba de que la mochila pusiera en condiciones, no torcía la caja, y que cerrara bien, o sea, se ponían muy, y sobre todo eso, que realmente... Una sonrisa. No, claro, pero muy con mucha firmeza, ¿no? Pero al mismo tiempo también les daban un espacio a los repartidores, y en Madrid lo vi eso justamente, tenían un espacio y les daban agua, estaban muy pendientes de eso, claro, tuve un lugar, cuando llovía, que estuvieran en un lugar protegidos, y entonces al final, ¿qué pasa? Lo que consiguen ahí era, y lo ves permanentemente, y acá pasa lo mismo, ves mucho el repartidor de Globo sentado, los alrededores, que todavía no tienen pedido, pero ¿qué hacen? Cuando no tienen pedido, se acerca a un local de Vicio porque saben que saldrá un pedido en un momento. Entonces consiguen eso mismo, ¿no? Y en la dark kitchen pasa eso mismo. Era todo el tiempo repartidores itinerando que volvían de vuelta porque sabían que en un momento saldría. ¿Qué pasó? Porque fui a raíz de que iban a abrir estos Pedidos Lab aquí a la vuelta, una mega cocina, 30 cocinas, ¿no? Y claro, a priori parecía una locura, es decir, ¿para qué voy a abrir una dark kitchen aquí a la vuelta con Globo si ya la tengo de aquí, ¿no? Pero mi idea fue, cuando vi aquello, digo, perfecto, pues iba a estar Vicio aquí. Tengo repartidores, focalizo todo lo que es la parte de Globo y Ritz desde ahí, porque realmente precisas un solo empleado que es elaborando. El empleado que hace sacar el pedido, le sale el ticket directamente, no tiene ni interactuar con clientes ni con repartidores. La misma gente de la dark kitchen te entrega el pedido al repartidor, ¿no? Pero claro, lo que no conté, que no creo que me hayan querido engañar a posta en la comercial que me vendió porque es carísimo. ¿El que es carísimo? Meterte ahí el canon que tienes para la entrada, el coste mensual es carísimo. Fue una experiencia nefasta, la verdad, no estuve ni un año. Bueno, de hecho, pagué un año porque te obligan a pagar un año y estuve 4 meses de debacle porque Vicio al final no se montó ahí. Lo que montó fue un obrador. Claro, no había repartidor, entonces lo que me vendieron, la idea, pues, si no lo hubiera montado, no lo hubiera montado, ¿no? Claro, ¿a quién le reclamo eso? No había quedado sentado por ningún lado por escrito, era de palabra. Me dijeron, Pablo, bueno, cambió la dinámica, en principio iban a estar, pero al final decidieron que no, mantuvieron el punto que tenían de venta aquí, acá solamente obrador, y nefasto. Pero bueno, te digo, no fui
como dicen, consuelo de muchos, no consuelo de tontos. Sí, mal de muchos, consuelo de tontos. No hay ni una, no hay que ver ni una sola de las cocinas que habría, no funciona. No, claro, si Bici iba a traer un montón de repartidores y iba a facilitar un poco el delivery. No. Y hablando con gente de Globo me han dicho, el modelo de Dark Kitchen, ojo, pues es peligroso. A priori pinta muy bien, pero no. ¿Puedes hacer números? No. ¿Qué costaría si yo mañana quiero montar un requete pizza? Más o menos que podría gastarme. Si fuera un local orientado a takeaway delivery, sí, con 80.000 euros se puede montar, ¿eh? Y 60 te diré también. Un local como este, no, acá 200.000 euros. Y eso es un coste de obra pequeño, ¿no? En un delivery. Bueno, pasa que la clave, ¿saben que está la clave? El tema de los permisos. Claro. Hay Gran Hermano Barcelona que no hay locales con salida de humo con permisos. ¿Dan licencias nuevas o ya no dan? No dan licencias, hace muchos años ya. Entonces, claro, tenés que terminar pagando un traspaso. Un traspaso de... Y los traspasos te piden traspasos burradas. Porque saben que traspasa un negocio. ¿En la ciudad o incluso, por ejemplo, en Hospitalet? Y alrededor también. Aquí lo mismo. De hecho, Hospitalet sigue mucho la dinámica de Barcelona. En tema también, por ejemplo, de restricciones para que no haya más de 3 locales de 100 metros a la redonda. O sea, si un local cierra y no traspasa, uno menos. No, exacto. Y así cada vez menos. Sí, sí. ¿De acuerdo? Hay muchas restricciones. O sea, ¿pagas de traspaso a lo mejor 50.000 euros? Depende del local y mucho más también, ¿eh? Y luego tienes, si yo pagué traspaso en el allá, 30.000 euros, un traspaso en un local pequeñito. Luego tienes el tema de obra y luego el tema de hornos, ¿no? Los hornos, exacto. ¿Qué cuesta un horno para hacer pizzas? Y ponle más o menos un horno tipo 10.000 euros. ¿Y eso es un horno que puede hacer cuántas pizzas a la vez? ¿El que tienes aquí, por ejemplo? ¿Cuántas pizzas puedes hacer a la vez? Acá puedo sacar al mismo tiempo, la pizza nuestra es de metro. ¿Qué es de metro? Claro, yo aquí puse 2 hornos. Realmente yo aquí de capacidad, y de hecho de los 2 hornos utilizo solamente uno. Tengo el segundo de respaldo más que nada. Por si falla uno, tendrá que a veces me ha pasado muy pocas veces que se estropea un tema electrónico o lo que fuere, tengo el segundo horno, ¿no? Cuando elaboramos también lo mismo. Pero fíjate que tenemos arriba capacidad para 16 pizzas cada 8 minutos. No, 4 metros de... Cada pizza de metro son 4 pizzas individuales. Entonces, Adrián, estamos hablando de eso. 20 pizzas, pues son 5, perdón. 20 pizzas cada 7-8 minutos. ¿Eso qué es como un metro por un metro? Más o menos. Un metro no, de ancho 25. 24. Entonces, el horno tiene como 1 por 1. El horno tiene más, tiene 1,10 metros de profundidad y sí, 1,20 metros más o menos de ancho. Entonces tienes como 4 pizzas largas de metro. En 5. 4 pizzas. Exacto. 20 pizzas por tirada. Qué bueno. En cada horno, podríamos tirar 40 si quisiera, ¿no? ¿Te parece si grabamos un poquillo dentro y nos enseñas cómo es? Claro. Antes de pasar a la cocina, cuéntanos un poquillo este mural, cuál es la historia de... Bueno, realmente lo que se intenta es un collage, ¿no?, de cosas características de Uruguay. Bueno, Montevideo por 2 razones. Una, la ciudad en la que nací, que es la capital de Uruguay, y aparte el restaurante de mis socios se llama Montevideo. Y después son cosas características típicas de Uruguay. Bueno, el sol, que es un emblema de la bandera nuestra, no es exactamente ese sol, ¿no? Pero bueno, por eso el sol siempre está presente en nuestra... De hecho, en la bandera está en la parte de arriba superior izquierda, ¿no? De fondo están los colores de la bandera uruguaya, azul y blanco. Esto es típico del carnaval. En Uruguay el carnaval es muy importante. De hecho, está en el libro de Guinness como el carnaval que dura más tiempo en el mundo, ¿eh? Estamos un mes de carnaval, un mes y pico, ¿no? Y entonces, bueno, son típicos. Está solo el candombe. El candombe trae raíces de África, ¿no? Pues hubo esclavitud en la época de la colonia uruguaya, en la colonia española allá en Uruguay. Las murgas, que viene así como el estilo chirigota de aquí. Las domas, que se hacen allá también anualmente. Lo que aquí se llama Semana Santa, ya también se llama Semana Santa, pero es la Semana Criolla y se hacen este tipo de eventos. Esto es típico, tú estuviste en Punta del Este, la mano de Punta del Este, la habrás visto en la playa. El Palacio Salvo, este edificio del centro de Montevideo, cuando lo construyeron fue el edificio más alto de Sudamérica. Es precioso, la verdad. Y después bueno, el mate que siempre está presente, ¿no? O sea, que en Uruguay tomamos mucho mate. ¿Es un mate tipo parecido al argentino? ¿Parecido al son parecidos, y al brasileño también. El paraguayo no, porque lo tomo con agua fría, tereré le llaman. El más parecido al argentino. Pasa es verdad que el uruguayo es más de tomar mate fuera de su casa. El argentino ahora también se está dando más, ¿eh? Porque siempre estamos con el termo. Sí. Y en Uruguay la presencia del mate es en todos lados. Y después, bueno, Luis Suárez, que creo que lo conocerás. ¿Te suena, no? Carlos Gardel, que también siempre se disputa si es uruguayo o argentino. Para los uruguayos nació en Uruguay, para los argentinos nació en Argentina, lo disputaremos. Y Eduardo Galeano es un gran escritor, bueno, que murió, pero que vivió muchos años en Girona. O sea, terminó su vida aquí en Cataluña. ¿Y el mural quién lo hizo? Justamente, quien firma ahí abajo. Andrés Mariani, este es un artista argentino que la verdad es un artista muy, muy potente en Argentina, que de hecho, mira la singularidad de este cuadro, ¿eh? Cuando él me lo estaba haciendo,
hubo un tema de feeling con él, la verdad, que conectamos el primer día, que me acuerdo que cuando cerramos el acuerdo para hacer este cuadro, lo hicimos en la cafetería al frente, estaba cerrado todavía el local, obviamente. Yo abría un martes y el jueves tenía la pared negra, no tenía nada que hacer aquí. Aquí atrás tenía el almacén también aparte, ¿no? Y cuando me reuní con él, le digo, tía, me pasa esto, Andrés, abro el martes que viene, ¿se te ocurre hacer algo? ¿No? Y en ese momento tenía un encargo de Cristiano Ronaldo para hacer un cuadro. Y lo dejó de lado, siempre nos reímos, digo, lo dejé de lado, aparte, tío, me decía, tenemos amistad con él, cada vez que viene a Barcelona, parada obligatoria al aeropuerto, el Requete Pizza, siempre. Y venía mucho, sobre todo porque él, a mí, a Messi, en Argentina, te digo, los principales eventos que hay, está presente él. Y él venía mucho cuando estaba jugando Messi en Barcelona. De hecho, hizo muchos cuadros. Tenía un taller muchos años en Barcelona, en la zona del Born, ¿vale? Pero se volvió a Argentina. Ahora está en Miami. Está entre Miami y Argentina viviendo. Y venía a pintar los cuadros de los jugadores argentinos en el Paris Saint-Germain. ¿Y esto te lo hizo en unos días? Sí, en fin de semana. Porque al final lo hizo y lo que hizo fue la imprenta, hacerlo en vinilo, vinilarlo. De hecho, aquí en los baños, aquí hay un... Lo que pasa es que no se ve muy bien porque la verdad que se ha gastado, pero bueno, al principio cuando estaba montado estaba precioso, que es el Skylar de Barcelona, hecho por un cuadro de él también. El tema telefónico, aquí lógicamente funciona mucho para el tema de delivery, entonces tenemos 3 puntos aquí, claro, el fin de semana es locura el teléfono. Porque hay varias personas atendiendo delivery a la vez. Tenemos 3 personas aquí en Navarra. Y si repartidores, tenemos 6 repartidores el fin de semana. El fin de semana hay mucho trabajo, ¿no? Yeah. Y después la parte de pizzería, que bueno, ahora está lo que te digo, está desorganizada porque viene el pizzero a amasar ahora. Si miras las mesas, está con la harina ya preparada para cuando venga. Este es el horno. Estos son los hornos que te comentaba. Entonces, ¿esto es uno o son dos? Son 2. Que tiene, ves, el suelo de piedra. Esto es piedra. ¿Vale? Cuando dices que son dos, por la estructura es única. ¿Y tú sí, luego... exacto, pero son 2 hornos en una estructura. ¿Y tú vale, lo trabajo de hecho, trabajamos generalmente con el de arriba. El de abajo lo tenemos como soporte. ¿Comprar la estructura con el primero y luego compras un segundo? Y luego... No, ya me lo instalaron, lo trajeron así, ¿eh? Pues, puedes comprarlo solo o totalmente independiente. Totalmente independiente. No hay manera en la que se te estropeen los dos a la vez. No. Este es el de la empanada, bueno, también está un poco escondido, que es un horno túnel. Este utiliza mucho en pizzerías también. Entonces, ¿Qué tarda en hacer una pizza? La pizza 7 minutos. Y la empanada también son unos 8 ahí. La empanada es totalmente artesanal. La empanada la haces entera en... La hacemos el relleno aquí y después se cierra con una máquina de 3 en 3. Para no hacer el repulgue manual se cierra con máquina. ¿Con máquina de 3 en 3 dices? Sí. Porque en el caso de la pizza, aquí hacéis todo el proceso. Todo. Acá viene el pizzero, amasa, se amasa la plancha de metro, se le pone apenas salsa de tomate y después para el servicio lo que se hace es poner los ingredientes, la queso mozzarella y al horno. Como en 2 etapas se hace, digamos, ¿no? ¿Esto es replicable? Sí. Es replicable, pasa es verdad que también con un local como este se podría abastecer 4 locales, o sea, podría ser como un medio obrador para la elaboración de la pizza, ¿no? Después lo que es el armado y el corte se hace en cada local. Sí. El cuello de botella aquí. Por eso también un poco lo de los 2 hornos también, ¿eh? Ahora mismo el cuello de botella es el personal, ¿no? Ahora mismo lo primero. Sí. Y luego si mete más gente, llega un momento que el horno es el que te evita. Sí, por ahí la pizza nuestra que tiene particularidades, es un poquito más complicado el tema con respecto a la italiana, el tema del armarlo, del corte, porque no es un corte con ruedas, sino que es un corte con cuchilla y tiene su particularidad. Se aprende, lógicamente, ¿no? Esta es la máquina que te decía, que usamos para cerrar las empanadas, que tiene la forma. Lógicamente se numera más numeradas para tenerlas identificadas. La cocina es muy pequeña porque realmente tenemos freidoras para el tema de las milanesas y los entrantes. Y después acá atrás el almacén. Acá tenemos una parte de atrás, por aquí entran y salen los repartidores, así no interactúan con los clientes. Esta es la parte que da hacia el campo de fútbol, de Santa Eulalia ahí. Y entonces, bueno, esto vino muy bien sobre todo con el tema del COVID, porque la verdad que la pedida teníamos acá una movida, acá teníamos el cacharrito pegado para limpiarse las manos, ¿no? Pero viene muy bien porque, claro, al final, cuando el fin de semana está lleno el salón y viene gente mucho a recoger el pedido, claro, es un incordio y entran repartidores también, ¿no? Entonces todo lo hacemos por acá atrás. Pregunta importante, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde puede encontrar Requete Pizza para que...? Bueno, en Instagram, sí, Requete Pizza, lógicamente. En Google, de hecho tenemos también, si quieren reservar mesa, en la web, lógicamente pueden o hacer el pedido directamente, está el call to action muy fácil, es muy fácil la página web, la verdad.
de acceder, y para reservar para el salón lo mismo también. De acuerdo. Pues esperamos que Muy a bien. raíz de esta charla, La entrevista que venga gente, ¿no? haya más de uno que venga Perfecto. a probar las pizzas. Por cierto, que en Pimeros no son una ni dos veces, Se han sino venido más. varias veces, ahora sí. Somos bastante fan de aquí. Hemos hecho eventos aquí, Sí, nos sí. has traído tanto pizzas como empanadas a los eventos de Pimeros en Barcelona. Así que algo muy recomendable. Muy bien. Así que esperamos que también tenga su pequeño empujoncito. Genial. Muchas gracias, Pablo.